Bueno, siempre el kirchnerismo se ha caracterizado, pero fundamentalmente a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos discursos en la ONU, en la Asamblea de la ONU, donde hubo algunos pequeños o grandes papelones que hablaba de ISIS como una ficción hollywoodense? Bueno, hay todo un parámetro, ¿no? Hay un parámetro de buscar ser diferentes, que es de ser, a ver, ¿cómo decirlo? Provocadores contra el establishment mundial. Eso quiso hacer, además de una puesta en escena para los propios, una cooptación de una asamblea legislativa internacional, interparlamentaria, entre parlamentarios europeos y latinoamericanos. Claudio Sin, hoy lo charlábamos en la radio, esto tiene una tradición diplomática que tiene su contexto, su protocolo, sus reglas, ¿o no, Claudio? Así es. No sé si ustedes saben, pero hay una diplomacia parlamentaria paralela a las diplomacias que tienen que ver con los poderes ejecutivos de cada país, y todo esto se reúne o se concentra en algo que se llama Unión Interparlamentaria, que es una rama, una división de Naciones Unidas que reúne a todos los parlamentos del mundo. En la medida que hay movimientos diplomáticos de los estados, de los gobiernos, los parlamentos también hacen esto y hacen reuniones de diplomacia parlamentaria que nada tiene que ver con los asuntos internos de cada país, sino con cuestiones de cómo se legisla en tal lugar, cuál es la dinámica de aprobación de leyes en tal otro, tratando de hacer algo mejor el trabajo parlamentario, tratando de hacer mejor el trabajo parlamentario. Esto radica en las comisiones de relaciones internacionales de cada parlamento. Yo fui el segundo secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento italiano, del Senado italiano, y fui representante en esa unión internacional que se mueve por todo el mundo. Hay reuniones permanentes para intercambiar esta información. Espera, y te pregunto, en esas reuniones, los presidentes o los vicepresidentes del Senado, del Parlamento, hacen un mitin político, no, llevan a los propios, a los fanáticos. Es hasta una falta de respeto. Ustedes quieren que alguien que es presidente de una Cámara, en este caso particular del Senado, haga proselitismo político o plantee en esa asamblea cuestiones políticas internas, porque esto es lo que no hay que hacer. Digamos, uno no puede, ante estos parlamentarios, presentar o pedir o exponer situaciones que no tengan que ver con la apertura de la asamblea. Esto es una formalidad. 10 minutos, abre la asamblea y se va. Esta mañana hablé, y hace un rato también habló aquí en La Nación Más, Leopoldo López, el padre del político venezolano, opositor al chavismo, obviamente, y fue uno de los que firmó, junto con otros diputados, con parlamentarios, esta carta, ¿no? Esta carta, en donde habla de un verdadero bochorno, que se sintieron un bochorno por el episodio, bochornoso espectáculo, así lo calificaron. Lo que hizo el discurso y lo que ocurrió alrededor de lo que nosotros ayer les retratábamos de Cristina Fernández de Kirchner. Pero un europarlamentario italiano, el eurodiputado italiano Nicola Danti, mostrame el tuit, mirá lo que dijo. A ver, Doc. Somos parlamentarios europeos, representamos a Europa, que es, digamos, las instituciones europeas. No estamos acá para compartir propaganda política peronista. Todo esto es inaceptable. Este señor, digo por las dudas, les cuento, la carta anterior fue firmada por parlamentarios de centro derecha. El PP son los partidos populares, en este caso particular eran partidos populares europeos que reúnen a los movimientos y a los partidos de centro derecha de toda Europa. Este señor no es de centro derecha, este señor pertenece a un partido político italiano que se llama Italia Viva, que es de centro izquierda, que está capitaneado, fue organizado por Matteo Renzi, un ex primer ministro italiano. De tal modo que aquí la derecha, el centro izquierda, la izquierda y los verdes protestaron porque esto no se hace, sencillamente porque no hay que hacerlo. Mira, este tuit fue acompañado por un video, míralo. A ver.
Claro. Podría haber sido un acto en José Cepaz, en San Miguel. Esto, un eurodiputado, bochorno. había 156 diputados y 600 invitados especiales de Cristina. Exactamente. Que fueron son los que cantaban y hacían. La verdad es que yo fui, como digo, esto es sorprendente. En ningún lugar del mundo ocurren estas cosas. No ocurren. Sí. Porque ningún presidente o vicepresidente que va a dar que va a abrir formalmente una asamblea lleva 500 personas para que lo vitoreen, para que lo aplaudan. Diego. Y Pablo, una nota al pie, la carta que recién estábamos mostrando es tendencia como carta en redes. En Reddit está liderando los intercambios, los comentarios, todo. O sea, el público argentino está tomando parte en esto y lo rechaza. Y hay muchos parlamentarios que no firmaron esa carta de repudio, pero que sí están en contra. Yo hablé con una parlamentaria latinoamericana, o sea que tampoco es que viene de Suecia. No son los europeos, exactamente. Exacto. Y también me dijo, nos mirábamos entre nosotros y no lo podíamos creer. Claro. Molestó la hinchada, dice, como si fuera una rockstar que lleva a sus fans para que la aplaudan. Esas fueron textuales palabras. El discurso, obviamente, populista. La interna, la permanente... alusión a cuestiones, claro, alusiones a cuestiones internas. Que no conocen. Que ellos no conocen, no tienen ni idea. La causa del dólar futuro, del juez Bonadío. El bastón si otorga el mando, ¿no? Lo que le hizo, pues. Y sobre todo el tema Rusia, que después vamos a estar charlando porque intentaron impedir una resolución conjunta condenando la invasión de Rusia a Ucrania. Cristina en su discurso relativiza también el tema, dicen, Bien. bueno, condenan o repudian algunas guerras y otras no. Permítame, voy a charlar de esto con Pilar Rahola. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Impresionada, realmente es un espectáculo. Bueno, primero, feliz Pascua a todos, Hag Sameach, a los judíos, a los católicos, los mexicanos y a los que no somos muy creyentes, pero celebramos la tradición. Bueno, Pilar, como siempre, haces un seguimiento de lo que nos pasa aquí, casi como si fueras nuestra, como si fueras de aquí. Esto genera un bochorno internacional, compartís el concepto, ¿no? A mí me ha parecido la actuación de la líder de una secta. Esto es un funcionamiento de secta. Es una especie de semidiosa utilizando un escenario internacional, aprovechándose de esa oportunidad, que es una oportunidad diplomática, que tiene unas reglas de juego. Formamos parte de una civilización que determinadas reglas no se rompen, como por ejemplo el sentido de la diplomacia. Y cuando tú llegas allí con toda una troupe de rebaño que va jaleando tu nombre, que te encumbra casi a lo que hay es una actuación, realmente un funcionamiento de secta. Pero además yo de verdad, yo no entiendo para nada de psicología, pero se le ha ido la pinza, permíteme decirlo en términos un poco modernos. Está perdiendo, Cristina Kirchner está perdiendo, ella y los que la asesoran, el sentido de la realidad. Porque esto, más allá de los convencidos, tiene que abochornar a cualquier argentino. Vote lo que vote, porque esto no es un tema de derechas o de izquierdas. Estoy convencida que hay mucha gente de sectores progresistas de cualquier lugar que están absolutamente avergonzados. Hablabais del diputado italiano liberal. Quizá otros, por aquello de estar más cerca de la izquierda, no se habrán atrevido. Pero no me imagino ningún líder de izquierdas serio europeo que esto le guste. No, porque utilizar una estructura, un acontecimiento que te enaltece, como en tu país, es decir, tiene una importancia, una solemnidad, para llevar allí un montón de gente que va jaleando tu nombre. Además, en un discurso de un peronismo rancio, de un populismo tan antiguo. Es que de verdad todos los esquemas eran tan conocidos, tan viejos. Igual ella piensa que está hablando de una nueva política. Esto es la política viejísima. Es el discurso populista de siempre. El chavismo ya lo inventó y lo hizo hasta mejor. En el mismo día en que en la Argentina se conocía la inflación más alta de los últimos 20 años. Bueno, es que todo tiene que ver. Es decir, Cristina Kirchner utiliza Eurolat
y una cumbre tan importante y con esa dimensión internacional, primero para sus guerras internas, para consolidarse como la lideresa, además con esos aires casi épicos, ¿no? Hoy es el 14 de abril, es el Día de la República, no sé si se sentía un poco Marianne, pero lo cierto es que va en ese, utiliza eso, pero además también lo utiliza para tapar, digamos, los problemas profundos que tiene Argentina. Siempre hace lo mismo el peronismo. Y de hecho siempre hace lo mismo ese populismo cercano al fascismo. La utilización de los marcos y de cualquier acontecimiento para tapar las miserias e engrandecer su figura. Es un clásico, es muy antiguo, la verdad. Y en paralelo están ocurriendo cosas que se van concatenando, porque los papelones internacionales no se limitan a esta puesta en escena. Mientras tanto, muy a regañadientes, y solo porque hay un sector, el ala occidental del gobierno, que ha negociado con el Fondo Monetario Internacional, que ha puesto la cara, Guzmán, Alberto Fernández, han logrado, y el embajador Jorge Argüello, embajador argentino en Estados Unidos, lograron que Argentina se pliegue a otros países para votar en contra de la expulsión, a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero fíjate lo que ha hecho a la vez. Han enviado al embajador argentino a reunirse con todos los amigos de Putin, casi en un doble estándar explícito, para no enojar al zar, que está siendo señalado como el criminal de guerra. O sea, no pierde la Argentina el tono de estar siempre en el lado equivocado con la gestión kirchnerista. Bueno, lo de Federico Villegas es de alguna forma la cereza del pastel. Es decir, pero es que no me sorprende, Pablo, ya lo hablamos desde el primer momento, el gobierno argentino ha jugado a una ambigüedad chamberliana, a una especie de apaciguamiento, que lo que tiene es la voluntad de situarse al lado del agresor y no de la víctima. En una guerra de agresión y en una invasión como la que ha hecho Rusia, hay víctimas y hay verdugos. Y no puede uno situarse, es el mismo tema del Papa Francisco. Uno no puede situarse en el centro de no se sabe qué, porque quien ha invadido un país es Rusia, quien ha utilizado las armas para masacrar a la gente es Rusia, y lo que hacen en Ucrania es defenderse. Y claro que un país democrático, ya no te digo cualquier otro, pero un país democrático no se sitúe inequívocamente al lado de las víctimas, te señala para la historia. Lo que le ha ocurrido en parte también al Papa. Y claro, lo de Villegas haciéndose la foto como, bueno, un selfie, vamos, venga, amiguetes, con el representante de quien está masacrando a la población civil en Ucrania, que hablamos de miles de muertos y hablamos de más de 4 millones de refugiados. Es una vergüenza solemne, pero no es sorprendente. La misma Cristina Kirchner, bueno, evidentemente ha tenido tiempo para meterse con el FMI, con todo el mundo, con la OTAN, pero en cambio en el tema en ese discurso, Pilar, en el discurso que dio ante los europarlamentarios y los parlamentarios latinoamericanos, condenó a la OTAN, no nombró a Putin, condenó a la OTAN, rememoró la posición de la OTAN en la guerra de Malvinas, con lo cual asumió claramente su postura a favor de, en este caso, de su amigo Vladimir Putin. Sin ninguna duda. Es decir, si no utilizas una reunión como esta, un acto como este, además con la importancia y solemnidad que tiene, para condenar la agresión, inequívocamente te estás situando al lado del agresor. Claro. Aquí no hay medias tintas. Y como no hay medias tintas, y además utilizas el acto para tu dimensión personal, para tu propaganda, etcétera, etcétera. En fin, todo esto ha sido tan triste que me duele profundamente, porque Argentina no se merece este tipo de ridículos. Esto parece una república. Sí, lo has dicho. Mira, estoy leyendo. Bananera, no es el acto de un gran país. Sí, bueno, aquí Juntos por el Cambio, y fundamentalmente los seguidores del expresidente Mauricio Macri estaban poniendo por comparación, recién lo comentábamos, lo que fue la recepción del G20, la reunión del G20 en la Argentina durante la presidencia
presidencia de Macri con estos bochornos, ¿no? Y es más, ha sacado un comunicado la mesa de Juntos por el Cambio calificando de vergonzoso el discurso de Cristina Kirchner ante la Eurolat. Ahora, quiero aprovecharte en el último párrafo, lo mencionaste recién al Papa Francisco, en una carta que envió a un colega aquí, bueno, muy cercano al oficialismo, el Papa habló sobre, criticó a los medios de comunicación que lo criticaban a él, que criticaban su posición de neutralidad, lo que hemos hablado contigo. Mira, quiero compartirlo porque de alguna manera no podemos dejar de sentirnos aludidos si a este contexto se refiere el Papa. El Papa le ha molestado las indicaciones, los señalamientos, las críticas que ha recibido por no nombrar las cosas por su nombre, por no nombrarlo a Vladimir Putin, por no nombrar al invasor, por no nombrar quién es el agresor en esta guerra y por hacerlo en formas elípticas. Y fíjate que ante esa advertencia que le hizo un colega aquí en Argentina, una carta personal que luego hizo pública, respondió esto: siempre en esas informaciones se encuentran algunos de los pecados en los que suelen caer los periodistas: desinformación, calumnias, difamación o coprofilia. Y la otra placa, la otra frase: y según me dicen, a algunos autores de artículos les pagan para esto. Triste, una vocación tan noble como la de comunicar ensuciada de esta manera. Yo recién lo comentaba, me entristece, estamos en Semana Santa, estamos en Jueves Santo, yo soy católico y sigo el rito, no sé si de la mejor manera, el rito de la Semana Santa y el respeto por estos días. Ahora, me entristece enormemente la manera en que el Papa, lo voy a decir de esta forma y quiero escuchar tu punto de vista, adopta la agenda kirchnerista, porque este señalamiento hacia los medios es el centro del razonamiento que ha hecho el kirchnerismo en su lucha contra los medios todo el tiempo. Mira, te has adelantado, Pablo, porque mientras iba escuchando me iba pensando, saca la palabra Papa Francisco y pon Cristina Kirchner, porque hemos visto perfectamente cómo ha habido una demonización de la crítica a través de demonizar a los periodistas. Es decir, matar al mensajero es un clásico también, desgraciadamente, pero ¿qué le está pasando al Papa? Porque uno cuando tiene el vestido de un líder moral de millones de personas, y por tanto es el líder de una fe tan importante, hablamos de una de las grandes fes del mundo, y por tanto va investido de una gran dosis de trascendencia y de moralidad. Uno no puede ponerse el sombrerito peronista barato de 3 al cuarto, porque entonces ya no eres el líder de millones de personas, eres el líder de un grupo. Vuelves al redil. Es decir, no, yo desde el primer momento tuve la impresión que cuando el Papa Francisco hablaba de cuestiones morales, era el Papa. Pero cuando habla de política se convierte en un peronista antiguo y además cada vez más kirchnerista. Y le queda muy mal porque eso le reduce su condición moral, su liderazgo y además daña su fe. Porque al final el líder religioso de una fe no puede de ninguna manera jugar a la arena política tan bajo. Y la verdad, yo no sé si eso forma parte de esos periodistas que les pagan por decir no sé qué. Papa Francisco, a mí no me han pagado nada, o sea, hoy aquí estamos alegremente, pero qué antiguo, qué mal. Fíjense qué le está pasando también al kirchnerismo, es una degradación permanente, es la utilización de todos los estamentos para degradarlo todo. El Papa degrada su condición de Papa jugando tan ambiguamente en una guerra tan brutal. Y Cristina Kirchner degrada una reunión internacional, la utiliza para su propio bien y todo en nombre de Argentina, porque al final el Papa Francisco es el gran embajador de Argentina. O sea, todo forma los tipos más importantes o las mujeres más importantes que tienen ustedes en el área pública, en lugar de enaltecer la imagen del país, lo ensucian. Y sí, es algo que tienen que pensar seriamente porque es muy grave. De verdad, uno no, lo que ha hecho Cristina Kirchner, yo hablaba antes de
me ha recordado planteamientos de secta. Ella necesita rodearse, que la jaleen, que la aplaudan, que la aman, porque es la gran lideresa. Es algo de verdad bastante patético, bastante triste. Entiendo que Macri no necesitará este tipo de números. Mauricio Macri, podemos criticarlo en muchas cosas, pero era un tipo que sabía comportarse civilizadamente donde correspondía, con una gran clase. Cristina Kirchner no tiene clase. Bueno, tiene la clase de los más ricos porque la corrupción la ha hecho muy rica, pero no tiene clase desde el punto de vista diplomático, la sensibilidad, bueno, lo que decíamos de la civilización. Y el Papa Francisco a mí me ha sorprendido para mal. Cada día es más peronista, cada día es más político y por tanto cada día se aleja más de su condición de líder espiritual. Sé que tus palabras no nacen de la distancia descomprometida, sino del cariño que sientes por la Argentina. Así que creo que vale la pena decirlo para que ningún extraviado plantee desde dónde habla Pilar Rahola. Sé que hablas desde el cariño y el compromiso y el amor que tenés también por la Argentina. Bueno, es que Argentina se ha convertido en una segunda patria en muchos sentidos. Hace tantos años que os sigo, os quiero, me duele, en fin, todo lo que tiene que ver con Argentina realmente para mí ya forma parte de mi análisis política cotidiana, porque por otro lado es un gran laboratorio. Argentina es un país, lo hemos hablado alguna vez, con un gran potencial, pero que tiene una tendencia a equivocarse permanentemente que es realmente muy sorprendente. Y pasan cosas que uno no se imagina. Lo que ha ocurrido con Eurolat lo hace Maduro y no tiene ninguna importancia. Tal cual. ¿Por qué estamos hablando de ello? Porque es Argentina. Querida Pilar, el agradecimiento de siempre y el afecto mutuo. Gracias. Gracias. Pilar Rahola, escritora, política española, una mujer que sin pelos en la lengua, se habrán dado cuenta. Quiero cerrar este capítulo con Guada, porque esto no solamente ha sido el bochorno, se ha traducido en decisiones o evitar decisiones. Primero te sumo un datito de color para cerrar el tema del Papa. Viste que las audiencias del Papa tienen la extensión de la audiencia, habla de la simpatía de él hacia la persona con la que está reunido. Con Biden estuvo 90 minutos, con Obama estuvo 50 minutos, con Alberto Fernández la última vez estuvo 35 minutos, con Trump estuvo 30 minutos y con Guado de Pedro la semana pasada, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto? 90 minutos. El nuevo elegido será. Bueno, así es. Bueno, y hablando del tema, el tema internacional, el tema política exterior. Discúlpame, Guada, porque digo, para poner en contexto, no es que los elegidos sirvan o terminen en algo positivo. Julián Domínguez también fue elegido, e intentó meterse en la interna. No, hablamos de la simpatía del Papa. Nada más, pero eso no significa, la unción del Papa no significa que el éxito asegurado. No, por supuesto. Está claro qué posición tiene. Bueno, por eso... si tomamos esa enumeración, Gustavo Vélez, por eso, Julián Domínguez, ¿no? Claro. Guado de Pedro ahora, ¿no? Hay Guzmán es Martín funcionario. Guzmán, ¿no? Todos muy allegados al Papa.